Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de comunicación y lenguajes. Mi nombre es Giovanna y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante, los textos expositivos. Empecemos, queridos estudiantes. Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a responder una pregunta. ¿Qué es el calentamiento global? Entonces, para esto vamos a leer un texto expositivo. Empecemos, queridos estudiantes. ¿Qué es el calentamiento global? Por National Geographic. 5 de septiembre de 2010. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado. Mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna, se llama gases de efecto invernadero y sus niveles son cada vez más altos ahora que en los últimos 65.000 años. El efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor, como las paredes de cristal de un invernadero. Los cambios de temperatura no son naturales. Durante miles de años, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se ha compensado y que se absorben de forma natural. Por lo tanto, las concentraciones de la temperatura han sido bastante estables. Esta estabilidad ha permitido que la civilización humana se haya desarrollado en un clima consistente. Ahora, los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, más de un tercio desde la revolución industrial. Estos cambios tan significativos se han producido históricamente en el transcurso de miles de años, pero ahora se producen en tan solo unas décadas. ¿Por qué es preocupante? El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse igualmente. Un clima nuevo y más imprescindible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. Espero que les haya gustado este texto expositivo, queridos estudiantes. Continuando con el tema, queridos estudiantes, vamos a ir definiendo qué son los textos expositivos. Son aquellos textos que expresan conceptos, hechos de manera objetiva, es decir, sin opiniones ni sentimientos del autor. Principalmente son utilizados en ámbitos académicos y científicos. Tienen la finalidad de informar y proporcionar conocimiento de un modo claro y preciso. Mi querido estudiante, tienes que recordar que los textos expositivos tienen la finalidad de informar. Muy bien, seguiremos aprendiendo, queridos estudiantes. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Bueno, una de las características es presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés de manera que el lector los comprenda con objetividad, ya que con este texto no se pretende persuadir ni apelar a las emociones del lector. La siguiente característica es considerado que son textos formales. ¿Por qué se emplean el lenguaje denotativo? Es decir, se dicen las cosas como son, sin doble sentido, para evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Muy bien, querido estudiante, para que tú puedas entender mucho mejor el lenguaje denotativo, te traigo un ejemplo. Vamos a leer la primera oración. Les dio de comer pan y vino. La palabra pan hace referencia a un alimento. Entonces es algo real y objetivo. La siguiente oración. Ese muchacho es un pan de Dios.
y la palabra pan hace referencia a un regalo. Entonces, esto es algo subjetivo, algo irreal. Entonces, el lenguaje denotativo hace referencia a algo real y objetivo, como está en la primera oración. Seguiremos aprendiendo, queridos estudiantes. Ahora vamos a mencionar cuáles son las estructuras de los textos expositivos. La primera estructura es la introducción. Como ustedes ya saben, es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. La segunda es el desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la extensión o complejidad del tema. Luego tenemos la conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Ahora vamos a aprender cuáles son los tipos de textos expositivos. Tenemos el divulgativo, y esto hace referencia a textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un amplio sector del público. No exige que se tenga conocimientos previos sobre el tema de la exposición. Eso quiere decir, no necesita uno tener conocimientos previos. Lo puede comprender fácilmente este tipo de texto. El siguiente es científico. Son aquellos textos que tienen un grado de dificultad, ya que se debe tener conocimientos previos, amplios sobre el tema de exposición. En este caso, para leer un texto científico, debemos tener un conocimiento previo, queridos estudiantes. Si tú no tienes un conocimiento previo, no vas a poder entender un texto científico. Ahora vamos a hablar sobre los recursos explicativos de los textos expositivos. Los textos expositivos utilizan las definiciones, que son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Otro recurso que utilizan los textos expositivos son las comparaciones. Esto muestra la relación de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Otro de los recursos también que utilizan los textos expositivos para que pueda comprender el lector son los ejemplos. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. También los textos expositivos utilizan los gráficos e imágenes. Estos son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Qué interesante es este tema, ¿verdad, queridos estudiantes? Recordemos que un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. En un texto expositivo se muestra de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. Ahora sí, empecemos con los pasos para elaborar un texto expositivo. Paso número 1. Elegir el tema. Puedes elegir un tema de la materia que más te guste, como por ejemplo, ciencias naturales, geografía o historia. Paso número 2. Elegir el tipo de exposición. Puede ser de carácter divulgativo o de carácter especializado. Si tú vas a hacer un texto expositivo para tu escuela, es recomendable que uses el divulgativo. Paso número 3. Redactar preguntas. Redacta preguntas que ayuden a definir y a describir el tema, suceso, proceso o problema, así como las causas, consecuencias y posibles soluciones. Por ejemplo, si tu tema va a ser de los tsunamis, puedes usar estas preguntas. Puedes utilizar estas preguntas. ¿Qué es un tsunami? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puede afectar a los humanos?
Paso número 4. Buscar información. Lo primero es identificar qué quieres saber y dónde lo puedes encontrar. Es importante que localices información en fuentes adecuadas, como enciclopedias, libros o en páginas de internet confiables. Si buscas información en libros o enciclopedias, determina palabras clave y revisa el índice general, el sumario o la tabla de contenido del libro. De esta manera, será más fácil obtener la información. Paso número 5. Identificar la información más relevante. Subraya la información más importante para poder contestar las preguntas que redactaste. Enfatiza en la descripción del proceso, suceso o fenómeno, lo que ocurre paso a paso. Revisa los títulos y subtítulos, palabras clave, recuadros e ilustraciones para que decidas qué material será útil. Paso número 6. Redactar el texto. Ordena la información de acuerdo con la importancia que tengan y revisa la coherencia entre los párrafos para expresar claramente la información que se quiere comunicar. Inicie con la introducción. Redacte una breve presentación del tema para despertar el interés del lector. Desarrollo. Explica, describe y ejemplifica el tema. Puedes utilizar subtítulos si tu tema es extenso. Conclusiones. Redacta un resumen de la información que compartiste. Paso número 7. Usar nexos. Usa nexos para señalar, unir enunciados o señalar el orden de las ideas, explicar una causa o una consecuencia. Paso número 8. Revisar el texto. Revisa el uso de mayúsculas, la ortografía y la puntuación. Consulta un diccionario si no sabes cómo se escribe una palabra. Agrega correctamente las referencias bibliográficas. No olvides agregar fotografías que refuercen la comprensión del tema. Muy bien, queridos estudiantes. Recordemos que los textos expositivos tienen la finalidad de informar aspectos reales y objetivos, definiciones y conceptos. Ahora te invito a que revises los textos del Ministerio de Educación, donde tú vas a encontrar mucha información acerca de este tema. Conmigo nos vemos la siguiente clase. Chao, mi querido estudiante. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.